todas y todos ustedes bienvenidos a la tercera edición del festival Love for All, un espacio donde se conversa con libertad sobre los temas que le interesan a la comunidad LGBT+. En esta tercera ocasión, en este 2020, se realizará en formato digital a través de distintas conferencias, conversaciones y paneles. Mi nombre es Alberto Tavira y estaré como moderador en este conversatorio sobre la génesis del movimiento LGBT en México. ¿Cuándo nace? ¿Dónde se gesta? ¿Quién levantó la voz por vez primera? ¿A quién le debemos que desde hace 42 años salgamos a las calles a marchar por los derechos de la comunidad LGBT? Y para hablar del tema en esta ocasión tenemos dos autoridades en la materia, una invitada y un invitado que no solamente han hecho activismo desde sus trincheras, sino que a través de sus publicaciones, conferencias y análisis han dejado constancia de la historia del movimiento gay en México. Es un honor darle la bienvenida a Sabina Berman. Bienvenida, Sabi, gracias por acompañarnos. Hola Beto, hola Braulio. Pues ya, yo sé que el currículum de Sabina es tan extenso como su sentido del humor, pero vamos a contar en pocas palabras que Sabina es dramaturga, guionista, prosista, directora de teatro, ha recibido 4 veces el Premio Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional de Bellas Artes, 5 veces el Premio de la Crítica a Dramaturgia y 3 veces a Dirección Escénica, así como un Ariel de la Academia de Ciencias Cinematográficas. Recibió, junto con Isabel Tardán, el Premio Nacional de Periodismo por la serie de televisión Mujeres y Poder. En 1999 se le otorgó el Premio Nacional María Lavalle Urbina por sus aportaciones a la cultura. En el 2006 es nuevamente acreedora del Premio Nacional de Periodismo y dentro de su obra dramática se encuentra Testosterona, Extras, Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, Molière, Entre Villa y una mujer desnuda, Crisis, La Grieta y Muerte Súbita, por mencionar solamente algunas. Ha escrito los libros La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, El dios de Darwin y Gloria, entre otros. Actualmente escribe para González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Gracias, Sabina. Y en el otro lado de la pantalla nos acompaña el imprescindible Braulio Peralta, quien ha trabajado por más de 38 años en el periodismo cultural, por el que ha obtenido algunos premios, entre ellos el Gallo Pitagórico, en el marco del Festival Internacional Cervantino, el del Periodismo Cultural Fernando Benítez, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Premio Nacional de Testimonio de Chihuahua y el Premio Internacional Pen Club a la Excelencia Periodística por su lucha de los derechos humanos de las minorías. Braulio fue director editorial en Random House Mondadori y editor del grupo editorial Planeta. Ha publicado los libros De un mundo raro, El poeta en su tierra, Diálogos con Octavio Paz, Otros nombres del arco iris y recientemente El closet de cristal. Es coautor de varios libros colectivos y actualmente escribe en el diario Milenio y en diversas revistas del país. Pues ahora sí, bienvenidos Braulio y Sabina, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Yo quiero comenzar este conversatorio, esta plática, Braulio y Sabina, con lo siguiente. A ver, si el germen del movimiento homosexual empezó en la década de los 60 del siglo pasado, del siglo XX, una época tan oscura como el priismo de aquellos años, donde el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz, ¿cómo se gesta el movimiento gay? ¿De dónde sale la valentía de los etiquetados como no valientes en un momento de miedo? Porque evidentemente acababa de transcurrir la matanza del movimiento estudiantil de 1968. Adelante, Sabina. Creo que realmente Braulio es el historiador del movimiento de la diversidad de México y podrá darte una respuesta mucho más articulada. Yo geográficamente recuerdo que por esa época, también ya por los 70s, veo a una mujer en un traje blanco espectacular y ella misma espectacular con una melena negra a la Elvis Presley y está hablando de diversidad sexual en la televisión con Jacobo Zabludowski,
Era así como el vocero del oficialismo, Nancy Cárdenas. Yo por entonces, digo, estaba preocupada de jugar tenis. A mí la sexualidad me era una cosa rarísima. Pero sí se me queda grabada esta imagen de esta mujer muy distinta, de esta mujer que navega fuera de los estereotipos que yo conozco de la feminidad y que tiene no solo en su aspecto físico, sino en su tensión muscular, en la seguridad de su voz, y dice cosas increíbles, como que existen diferentes elecciones en el amor. Ese es mi primer impacto sobre lo que es la diversidad de género. Estamos Estamos hablando desde luego de esa entrevista donde desde luego Nancy Cárdenas en televisión abierta, en el Canal 2 y en lo que ahora llamamos horario premium, habló por vez primera de que era lesbiana, se asumió públicamente lesbiana y en ese discurso, en esa plática, en esa entrevista de Jacobo hacia ella, defiende por vez primera las minorías sexuales y sus derechos civiles, ¿cierto? Abiertamente, ahorita Braulio ya nos localizará en un cronograma. Es el primer momento que para la conciencia colectiva amplia se dice la palabra. Sí, me encanta que Sabina habla de Nancy Cárdenas porque Nancy Cárdenas es sin duda lo que le llaman la madre del movimiento gay en México, pero es interesante también decir que había una amistad cómplice porque en la Facultad de Filosofía y Letras se hicieron amigos Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas. Y Carlos Monsiváis y Nancy, desde los años 60 y hasta los años 70, estuvieron impulsando muchísimo lo que era el movimiento homosexual mexicano, junto con una persona de la que poco se habla, pero que es muy importante en lo que fue propiamente la lucha en la calle, la lucha en los mítines, la lucha en los medios de comunicación, con boletines, con comunicados de prensa sobre las racias que hacían las policías en las calles contra los homosexuales y las lesbianas y los transgénero. Está muy interesante. A mí me parece que en esos años de 1971, cuando Nancy crea el Frente de Liberación Homosexual, digamos que documentas muy bien en tu libro, Braulio, este grupo de lesbianas, quienes son las que realmente germinan el movimiento gay en este país, ¿no? ¿Quiénes conformaban este grupo? Nancy Cárdenas, Tina Galindo, Irene Pintor, gente del medio cultural, del medio de la televisión, del medio del teatro, y desde luego estaba también Luis Prieto, estaba también Carlos Monsiváis y estaba también Juan Jacobo Hernández en ese primer frente de liberación homosexual que crea Nancy Cárdenas como imagen pública. Hablas de que hablas de que Carlos Monsiváis era la mano que mecía la cuna de alguna manera. Y en un episodio también en el Closet de Cristal dices que Carlos, en un viaje que hace al extranjero, envía una especie de folletería o propaganda que incitó de alguna manera a este grupo que acabas de hacer alusión para que se envalentonara y dijera, pues vamos a hacer en México lo que estaba sucediendo en otros países, tengo entendido en Europa particularmente. En Inglaterra, pero le manda una postal donde dos mujeres se están besando y donde atrás de la postal decía, yo soy lesbiana, yo soy hermosa. Y esa frase le impacta a Nancy Cárdenas y empieza a trabajar, a encender el germen de lo que fue el movimiento homosexual en México, a partir de unos documentos que Carlos Monsiváis le envió que se llamaban los awareness, que eran como toma de conciencia sobre nuestra identidad. Sabina, hasta este momento no nos queda todavía lo suficientemente claro la importancia, el nombre y la trayectoria de Nancy Cárdenas en México. Sí sabemos que de alguna manera es la pionera en esto, como bien lo acaba de comentar Braulio, pero ¿quién es Nancy Cárdenas? Nancy Cárdenas fue una mujer que estudió teatro en Harvard, que vino a México
México a hacer teatro, mexicana ella, creo que de Sonora o de Sinaloa, norteña ella, muy brava, muy bien plantada. Yo la conocí en los foros de teatro. Yo estaba, pues era una quinceañera que estaba viendo qué era eso del teatro. Vengo de una familia de profesionistas muy serios, pero yo estaba decidida a no serlo. Eh, entonces la conocí en uno de estos foros y me empezó a encargar cosas y yo iba en camión o en taxi y las traía y empecé a ver estos mujerones. Ahora, en mi cabeza todavía no había una claridad de qué estaban haciendo. Es muy curioso porque yo soy de otra generación y cuando yo veo el montaje de Nancy, de los chicos de la banda, que fue un parteaguas en México, yo lo veo normal. Es más, me aburre un poco porque digo, son puros señores, son puros hombres y además, híjole, se odian entre ellos y tienen unas intrigas como de telenovelas y no me atrae. La que me atrae es Nancy, que después me voy a su casa de Tepoztlán, me presta su casa de Tepoztlán para que yo trabaje y junto está Chabela Vargas en la casa de al lado. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué Entonces, historia! sí, yo estoy escribiendo mis primeros textos de teatro y estas mujeres las veo convivir y veo a las novias de Nancy que aparecen y fue como una introducción al mundo gay de una manera muy natural, muy social y desde entonces, desde antes ya leía como tanta gente en México a Carlos Monsiváis y Carlos no hablaba hasta donde yo recuerdo directamente el tema, pero hablaba de algo muy trascendente, la diversidad como forma de pensar. Me acuerdo uno de sus, de las entradas, uno de sus libros decía, es un signo de inteligencia tener más de dos ideas a la vez. Toda esa insistencia de Carlos en romper el pensamiento único, que ahora llamamos el pensamiento patriarcal, ese que pues, subordina a las mujeres a los hombres en todas las situaciones y que marca como si fuéramos los hombres de Marte y las mujeres de Venus, estas tonterías, como si fuéramos dos especies que se encuentran por casualidad. Todo eso lo desarma continuamente Carlos en cada uno de sus textos. Cualquier oportunidad coyuntural es una vista por Carlos, por este prisma, donde se descompone este discurso único del patriarcado. Y realmente, para mí, el gran enlace, el gran puente con el pensamiento de la diversidad es primero Carlos Monsiváis. Igualmente. Después ya conozco a Carlos Monsiváis. Yo, a raíz de que hacemos Mujeres y Poder, y un día recibo una llamada de Carlos Monsiváis. Me acuerdo que le digo a mi pareja, a Isabel, no, ya, no me estés cotorreando. ¿No? Carlos Monsiváis. Y le contesto el teléfono. Carlos Monsiváis me dice, yo quiero presentar el libro de la serie. Y todavía recuerdo que hay gente que me aconseja, no es fiable, Carlos. Se traicionar. Pues no, lo presenta magníficamente. Inicio una relación intelectual con él, donde con mi curiosidad y su generosidad aprendo muchas cosas, me introduce a muchas lecturas, o sea, me abre a este océano que, por cierto, están haciendo en ese mismo momento. Ya existiera esta literatura, estaban haciendo en este momento, es un océano que sigue llenándose. O sea, yo creo que es el océano que viene y es un océano que está todavía colmándose.
el tema de cómo se puede existir fuera de las pirámides patriarcales, fuera del pensamiento único, fuera de las dicotomías. Creo que ya nos dirá Braulio, para el país es Carlos. Braulio Peralta, yo quiero preguntarte lo siguiente. En tu libro El Closet de Cristal, publicado en 2016, escribes lo siguiente, y abro comillas. Hay un Carlos Monsiváis inédito que no es el ensayista, periodista y escritor. Un Monsiváis que fundó el movimiento homosexual en México al iniciar los años 70 junto con Nancy Cárdenas y otros. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo es que el fundador del movimiento gay en este país, todos los días de su vida, negó hacerlo público? Porque era, porque era una figura pública. Porque él mismo se lo dijo un día a Sabina Berman. Si yo salgo a la calle como homosexual, el otro Carlos, que era los rostros de la diversidad del hombre que luchaba por el lado de la izquierda, el hombre que luchaba con los sindicatos, el hombre que estaba en el Partido Comunista, el hombre que trabajaba en el mundo intelectual, el mundo que se colaba con las diversas mafias culturales o grupos culturales, como le gusta que le digan a Octavio Paz, se mezcla esos rostros de la diversidad. Carlos no había demostrado o no había mostrado el rostro de su identidad sexual, a pesar de que él había trabajado dentro del movimiento homosexual. Quiero decir que dentro del movimiento homosexual a Carlos Monsiváis no se le tenía cariño, amor, entrega, salvo el grupo pequeño que lo conocía, lo que era el movimiento amplio en la calle. La gente decía, es que vive en el closet, es que no quiere dar la cara, es que no da el rostro. Y la gente del movimiento homosexual en aquella época, en los años 70, en los años 80, impulsaba salir del closet. Y Carlos decía, no, yo no voy a salir del closet, yo soy una figura pública. Y puedes entenderlo entendiendo lo que le pasó a Salvador Novo en los años 40, 50, cuando vivió la persecución de los muralistas, la persecución de los escritores de la Revolución Mexicana. Puedes entenderlo bajo ese aspecto. Creo yo que se equivocó Carlos, y lo creo sinceramente, y lo hemos platicado Sabina y yo, se equivocó porque ya a los 80 era ya la erupción en la calle, ya las manifestaciones eran fiestas de carnaval en la Marcha del Orgullo Gay, que es el mes de junio, y todo eso a Carlos no le dio el impulso de decir, ¿no? Como lo hizo Foucault en Francia, como muchos otros escritores lo hicieron en otras partes del mundo, y nosotros teniendo a Carlos Monsiváis como una figura central, a pesar de que teníamos literatura de José Joaquín Blanco, de Luis Zapata, de Luis González de Alba, evidentemente de Nancy Cárdenas, de la propia Sabina Berman, de muchos escritores que estaban haciendo, cada quien por su lado, la lucha por decir, tenemos un rostro, tenemos una identidad, aquí estamos y vamos a defender pues nuestros derechos humanos. Hay un personaje clave en el movimiento homosexual en México de la década de los 70 y un personaje clave en el movimiento de los asuntos del corazón de Carlos Monsiváis, Juan Jacobo Hernández, quien además coincidió con Carlos en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, estudiaban juntos, solían conversar y uno conquista al otro y por ahí hay anécdotas de su historia de amor. Pero, ¿en qué momento la separación ideológica hace que haya una separación física también? No es una separación ideológica. Todos los movimientos son historias de amor, ¿eh? Todos los movimientos en todo el mundo son historias de amor. Nancy Cárdenas con sus amantes, Sabina Berman con las suyas, yo con las mías, Juan Jacobo Hernández con los suyos. En aquella época,
el movimiento homosexual viene del movimiento hippie, del movimiento feminista, del movimiento estudiantil, de la rebelión, de la rebeldía, de ser radicales, aunque nos clasifiquen como radical chic. Tratar de salir a la calle en las ciudades y protestar por nuestros derechos. Eso lo hizo Juan Jacobo Hernández, es la figura pública, junto con Nancy Cárdenas, y un montón de activistas que salieron a la calle, Javier Lizárraga, Humberto Álvarez, Mario Rivas, el músico Humberto Álvarez, desde luego. O sea, son muchísimas gentes. A veces somos injustos con los seres anónimos. Me causa tristeza cuando no hablamos de los seres anónimos, porque son los que van a las marchas, los que van a los mítines, los que protestan, a los que matan también, a los que fueron asesinados, los que murieron en, en la época de los 80 con el VIH-Sida, cuando no había paliativos como los que existen en la actualidad. Y Carlos Monsiváis entendió esto hasta el tema del VIH-Sida, precisamente, porque él fue el primero en salir a la calle a protestar por los derechos humanos que no se les estaban dando en los centros de salud. Sabina, en el 2017 tuvimos la fortuna de ir juntos a la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México. Me invitaste primero a un brunch muy bonito con amigas mías que luego fueron enemigas, pero bueno, el asunto es de que nos fuimos a las marchas. Entonces, retomando esa anécdota, Sabina, de cuando fuimos juntos, que incluso coincidimos en nuestra vestimenta, en los colores, digamos, que utilizamos para marchar juntos en ese año. Recuerdo muy bien que me dijiste, tomado del brazo, que prácticamente habías acudido a todas las marchas que se habían celebrado en la Ciudad de México, si no es que a todas. No tengo en la memoria la precisión. Entonces, en todos estos años que has visto pasar la marcha, quiero preguntarte, Sabina, ¿en dónde está el orgullo en estas marchas por los derechos humanos? A veces pareciera que ese orgullo queda eclipsado por la ola de logotipos de todas las marcas que se travisten con los colores del arco iris solamente en el mes de junio para familiarizarse y generar empatía con esta comunidad. ¿Tú ves la esencia del movimiento en las marchas actuales? A mí me encanta ver a un camión de revilas con chavos con shorts dorados patrocinados por Doritos. Me encanta porque ya es la celebración, ya no es nada más la lucha, ya hay una aceptación social, ya hay un regocijo, cada vez hay más gente, va mucha gente heterosexual, va mucha gente bisexual. En las generaciones millennials, la bisexualidad, que yo creo que es lo natural en el ser humano, está muy florecido, mucho en las mujeres feministas, que es otra, ojalá tengamos tiempo de hablar de cómo se entronca y retroalimenta el feminismo y el movimiento de la diversidad. Bueno, y hay fiestas en los balcones y ves a los cuates barbones con sus carriolas, con sus bebés adoptados, que me parece maravilloso. Ves contingentes de vaqueros con su sombrero norteño y sus bigotes y su pistola y el caballote. Me acuerdo que yo le pregunté a uno de ellos, oigan, ¿ustedes son gays? Dice, no, estamos aquí de casualidad, señora. Pero tiene una verdadera diversidad. Las mujeres muy feministas, yo estoy enamorada de la nueva generación de feministas, es el sueño de mi generación de feministas, que el feminismo actual conlleva la idea de la diversidad. Y allí el movimiento gay mismo ha aprendido mucho del feminismo. Las mujeres nos planteamos en los años 90, primero, si queríamos el poder,
y fue un debate internacional y decidimos que sí, y que no nos importaba si eso rompía el estereotipo de lo femenino. Queríamos el poder porque el inverso de no tener poder es ser la víctima social. Y luego nos planteamos qué hacemos con la otra política, con la derecha y la izquierda. ¿Cómo entra nuestro movimiento a eso? Porque somos las mismas personas, somos las mismas mujeres que estamos en la derecha y en la izquierda. Y entonces hay un gran debate donde se desarrolla una manera de coincidir divergiendo. Y eso es un aprendizaje que le da el feminismo al movimiento gay. Y hay que decirlo, Braulio me lo hizo notar cuando estaba sucediendo que la epidemia del VIH lo que causó fue el corte de una generación de líderes gays. Murieron muchísimos líderes y aquí es donde las mujeres entran en relevo. En México hay que hacer notar, por ejemplo, a Enoé Uranga, que tiene un legado polémico, que no vale la pena hablar de la polémica, pero sí hay que hablar que es, si no me equivoco, la primera diputada del movimiento. O sea, ya hay una diputada allí en el Congreso que representa al movimiento. Es un salto, todo esto es un salto importante. Desde luego, en la cronología hemos hablado, insisto, de los iniciadores e iniciadoras en los años 60, la consolidación en los 70, los que han caído en los 80 y ahora, como bien dice Sabina, los que repuntaron en los 90 ya en espacios públicos abiertamente asumiéndose como gays o lesbianas. Pero yo no quiero dejar de mencionar, Braulio, estos líderes del inicio. Es un Antonio Cue, el grupo Lambda, José María Covarrubias, Javier Lizárraga, Arturo Vázquez Barrón, Alejandro Reza. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? ¿Qué papel tuvieron para que ahora pudiéramos nosotros salir a las calles ya a festejar en lugar de seguir exigiendo estas dinámicas del inicio de los años del movimiento? Bueno, es un tema largo, hasta aburrido diría yo, porque las nuevas generaciones se aburren, se cansan de la historia, pero no se aprende de la historia si no consultas la memoria de la historia. Y esto es lo que pasa generalmente, ¿no? Los años 60 se omiten, los años 70 se omiten, porque a partir de la muerte de mucha gente en los años 80, los 90 se quedan como huérfanos. Y empieza otro movimiento, como lo bien dice bien Sabina. A mí me parece que las mujeres siempre van a ser el gran ejemplo en la lucha de todos los seres humanos. Y son las mujeres feministas las que vienen ahora a dar el rostro, a dar la cara, a tener un comportamiento radical, a incendiar, si es posible, las calles para decir, oiga, nos están matando. Eso se hacía en los 60, en los 70 y en los 80. Eso en los 90 se volvió incorrecto dentro del movimiento homosexual porque ya nos dieron las sociedades de convivencia, ya nos dieron el matrimonio, ya los transgénero pueden cambiar de nombre. Pareciera ser que nos han aceptado, pero hay muchísimos derechos que no están perfectamente recibidos. Entonces, los nombres de Antonio Cue, que crea el grupo Sexpol en los años 70, Javier Lizárraga, que crea el grupo Lambda, Alejandro Reza, que trabaja dentro del grupo Lambda y luego crea el Foro de Hombres Gay, en la época donde empieza Vicente Fox a emerger como una derecha peligrosa en aquel momento para muchos de los homosexuales que lo veníamos ver desde la izquierda. Es bastante complicado, pero es una historia muy... Yo sé más escribir que hablar, mi querido Alberto. Y me cuesta mucho trabajo resumirte lo que fueron 40 años de lucha que hoy empieza a reflejarse, como bien dice Sabina,
en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en leyes de beneficio en defensa de los derechos humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por fin se empiezan a preocupar por los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros, los travestis, los bisexuales, todos los géneros. Siempre digo yo de broma, deberíamos de incluir la H en LGBT, con la H al principio, para que los heterosexuales ya no se sientan marginados. Sabina, 42 años de la marcha, del movimiento, de la celebración, de todo esto, quizás a veces hasta carnavalesco, pero siempre inclusivo en la diversidad, como bien lo definiste. ¿Qué hace falta en la agenda? ¿Cuáles son estos puntos que todavía no logramos convencer a las autoridades, a las autoridades locales y federales, a la sociedad, a la iglesia? ¿Qué nos falta por rellenar en el pliego petitorio de los derechos humanos de la comunidad gay? No tenemos la ilusión, no, tenemos la certeza que se ha avanzado, pero es una ilusión de que ya es natural, que es visto naturalmente la homosexualidad. Si tú te paseas por el Congreso mexicano, pues debe haber un 10% de gente gay. Sin embargo, no lo notas. No lo notas. Allí hay un retroceso. Sí. No hay ningún señor que sube con una corbata floreada y que mueve las manos así. Todos están disfrazados en ese ejército disciplinadísimo de la masculinidad heterosexual, ¿no? Es una joda, ¿no? Debe ser una joda. De lado de las mujeres hay mayor libertad y hay entre las feministas hay una aceptación oficial. O sea, feminista que habla mal de una mujer por ser gay, es mal visto. Pero no lo ves reflejado de nuevo a nivel político. No ves a ninguna figura que lo sea abiertamente. O sea, eso te habla todavía de una represión social importante. Y creo que de mayor trascendencia, y para regresar a la fuente donde iniciamos, el tipo de pensamiento que implica la diversidad todavía no está en la cultura. Todavía hay esta idea de la subordinación de los géneros, todavía hay la diversidad tiene que ver también con un triunfo del corazón, para usar la expresión de Braulio, con un triunfo del amor. Los movimientos son amores, y en especial el movimiento de la diversidad. Es decir, la gente va a celebrar el amor. Uh-huh. ¿Cuándo habías visto un movimiento que fuera a celebrar el amor? Por eso me gustan tanto las marchas. Bueno, ese pensamiento que florece en la marcha gay, de celebración del erotismo, de la libertad, incluso de el chance que se dan las parejas, de ligar por otras partes. Esto sucede en el carnaval de la marcha y nada más. Y después se relega a las luces oscuras, artificiales, de los bares, de las discotecas, pero no está en el mundo abierto. Braulio, casi estamos llegando a la recta final de esta conversación tan a gusto que yo abogo porque haya una segunda parte en algún momento. Pero no me quiero ir despidiendo sin preguntarte cuál es la bibliografía, porque debe haber curiosos y curiosas de todas las siglas de la bandera del arco iris y fuera de la bandera que quisieran explorar, adentrarse, estar ahora, pues en estas épocas de pandemia le dio a todo el mundo por leer, lo cual me parece fantástico. ¿Cuáles son esos libros que te llevan hacia la historia del movimiento, hacia las biografías, hacia los alcances, hacia una vida homosexual, como dice Marina Castañeda? ¿Cuáles son esos títulos que debemos de estar consultando? Mira,
la historia del movimiento la podemos leer a través de los libros propiamente literarios, donde las historias de amor se cuentan, y porque se cuentan existen, y porque están en una novela que es aparente ficción y que tiene muchísimo que ver con la realidad, eso ayuda muchísimo. O sea, esos libros existen desde muchos siglos atrás, no son de ahorita, no son solo mexicanos, son universales y son muchísimos autores. Bueno, entonces te lo voy a preguntar como en la fila al clásico. Los 3 libros con temática gay que marcaron tu vida. No me No, digas que la Biblia. no, no, para nada, pero a, a mí me marcó muchísimo el libro de Oscar Wilde, donde él está preso y cuenta la historia con Bossi. Me marcó de una manera rotunda, desencadenó en mí una historia terrible, porque además la leí yo teniendo 12, 13 años de edad. Me despertó mucho Forster, el Maurice de Forster, que es un libro que tardó 50 años en publicarse, que el autor no quiso que se publicara hasta 1973. Y después se hizo una película muy famosa que se llama Maurice. Me marca mucho Carlos Monsiváis, que aunque no había escrito la historia del movimiento, en la revista Debate Feminista, todo lo que escribía sobre la homosexualidad se lo daba a la revista Debate Feminista, que no leía a nadie, y ahí estaban todos los artículos que después yo busqué a Carlos, todavía vivo él, pidiéndole que nos pusiéramos de acuerdo con Marta Lamas para publicar en Planeta, que se abra esa puerta, así se llama el libro, que se abra esa puerta, que es un poema de Carlos Pellicer, que dice que se cierre esa puerta que no nos deja a estar a solas con tus besos. Y entonces Carlos Monsiváis, ¿por qué la puerta? ¿Por qué que se abra esa puerta? Porque es la puerta de la dignidad, dice Carlos. Ese libro es muy importante, porque ahí está la historia del movimiento desde 1901 con los 41 homosexuales que fueron presos y llevados a Yucatán, a las Islas Marías, o que barrieron las calles de la Ciudad de México. Ahí está contada la historia por Carlos Monsiváis, o lo que vivieron los contemporáneos con los estridentistas, específicamente Novo. Por eso Carlos Monsiváis escribe Salvador Novo, lo marginal en el centro. Y lo marginal en el centro, ¿qué es lo marginal en el centro que no sea esa roca desprendida del Génesis que somos los homosexuales y las lesbianas, ¿no? Esos son los libros que yo te diría que son importantes. Pero también es muy importante el libro de Javier Lizárraga sobre el movimiento homosexual. Es su visión personal, es un testimonio, pero es muy importante leerlo. Imposible de conseguir, pero es la historia que Javier cuenta del movimiento homosexual. Sabina Berman, si tuvieras que recomendarle 3 títulos del movimiento gay, de la historia gay en México y el mundo, a un debutante, a una debutante, a un curioso, ¿cuáles serían esos títulos? El closet de cristal, de Braulio. Otro es Evolution's Rainbow. No está en español, creo, igual ya lo tradujeron, es el arcoíris de la evolución, que está escrito por Joan Rawgarden, que es una mujer transgénero, y es una revisión de Darwin a la luz de lo que ahora sabemos de la homosexualidad en las distintas especies animales. Pero gordo, les va a durar hasta varias semanas y es muy interesante. Es un libro que ha revolucionado el campo de la biología. Esos son los libros que les recomendaría. Pues
ahora sí, ya llegó el momento de despedirnos, mis queridos Sabina y Braulio. Pero bueno, ya recapitulando un poco, hemos hablado, si bien es cierto, de las mujeres y los hombres que fueron pioneros en este movimiento lésbico gay en México, de la década que les tocó pues enarbolar esta bandera con otros ideales, con otras circunstancias, con otras necesidades, como a través de las décadas, con las propias epidemias de los 80 particularmente, pues ha ido evolucionando y transformándose hasta estos tiempos donde pues los chavos, los jóvenes, los millennials y ahora pandemials tienen otros intereses y siempre hay una curiosidad, yo espero, hacia la historia y hacia la génesis del movimiento, y es por eso que hemos preparado esta conversación. Finalmente, y para cerrar esta conversación, insisto, por favor, hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo, en pocas palabras, sobre este movimiento. Adelante, Sabina. Lo malo, lo bueno y lo feo. Bueno, lo bueno es eso, que es una puerta que se abre al mar natural de la diversidad. Ese es el estado natural de la especie humana. Somos mucho más parecidos a los changos bonobos que a los chimpancés. Tenemos, casi genéticamente somos casi idénticos a ambos, pero somos más bonitos cuando somos como los bonobos. Y los bonobos hacen 14 veces al día el amor. Intercambian parejas según la situación, resuelven sus conflictos haciendo el amor, comparten la crianza de los hijos. Han habido experimentos humanos en ese sentido y ojalá nos volvamos a orientar hacia allí. Eso es lo bueno. Lo malo sigue siendo la vergüenza. A mí me apena mucho gente que sacrifica el tiempo valiosísimo de su vida en esconderse o en avergonzarse, en rendirse al opresor, porque es un opresor además muy bruto, ¿no? El opresor patriarcal, cuadrado, enojado, torpe, sin sentimientos. Eso es lo malo y también lo feo. Sí, muy bien. Braulio, por favor, lo mismo. Bueno, mira, lo bueno es que ya no somos la estatua de sal como escribió Salvador Novo en un libro pequeñito que él escribió de su juventud y lo que él vivió en su homosexualidad en su juventud y que después se repitió y no se publicó hasta después de muerto. Esto es lo bueno, que ya no somos esa estatua de sal, que ya damos la cara, que ya confrontamos nuestros derechos. Lo malo es que sigo sintiendo una enorme división entre nosotros, entre lesbianas, homosexuales. Ha sido muy difícil luchar entre hombres y mujeres transgénero, travestis, transexuales, bisexuales, poder trabajar en conjunto para tener pues mejor representación política de todo tipo, sea de derecha, de izquierda, de democracia, populismo, incluso 4T, lo que sea. Lo importante es que marchemos con unos ideales donde los derechos humanos estén respetados. Y lo feo, pues es que sigue habiendo crímenes contra homosexuales, contra transexuales, contra travestis, que sigue habiendo homofobia introyectada dentro de muchos homosexuales que no salen del closet, y también una homofobia de parte de una comunidad que no acepta a los homosexuales. Hay mucho terreno por hacer y hay muchas cosas feas que queremos convertir en buenas. Pues muchísimas gracias, Sabina Berman, Braulio Peralta. Fue un verdadero agasajo platicar con ustedes, dar un repaso por la historia, desempolvar los nombres del arco iris y asimismo, pues hacerles un breve, pequeño pero emotivo homenaje a estas mujeres y hombres que, como dice esta conversación,
fungieron como parte de la génesis del movimiento LGBT en México. Muchísimas gracias, gracias a los espectadores. Si les ha gustado esta conversación, compártanla. Va a estar en todas las plataformas del Festival Love for All, en internet, en redes sociales, en todo. Compártanlo, por favor. Es muy importante para nosotros que estos contenidos lleguen al mayor público posible. Yo soy Alberto Tavira y muchas gracias por acompañarnos. Bravo, Alberto, gracias. Gracias. Gracias.